tal chicos? Les habla el profesor Jan Sarco Abani del curso de física del Centro Pre San Marcos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la semana número 5, correspondiente al tema de dinámica. No te olvides que este tema es muy importante porque en base a esta teoría que tú vas a ver, vas a poder resolver los problemas de esta semana y además podemos entrar un poco en los temas de las siguientes semanas. Así que es un tema muy importante, chicos. Así que comencemos con la teoría. ¿Listo, chicos? Comencemos con la teoría de esta semana número 5. ¿Listo? El tema principal es el tema de dinámica. Así que tenemos que hablar prácticamente esta clase todo acerca de dinámica. ¿Listo? A ver. Lo primero que debemos hacer es recordar cuál es el concepto de dinámica. A ver, ¿qué cosa estudia la dinámica? Entonces debemos recordar que, al igual que la cinemática, la dinámica estudia el movimiento de un cuerpo. ¿Listo? Pero recuerda algo, ¿no? La cinemática estudiaba el movimiento del cuerpo a partir de las características de este movimiento, ¿no? Por ejemplo, la trayectoria, la distancia recorrida, el tiempo que demora, la rapidez, velocidad, aceleración, desplazamiento, posiciones. Las características de este movimiento. Pero dentro de la dinámica nosotros estudiaremos el movimiento, pero a partir de las causas que lo generan. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Quién es la causa principal del movimiento de un cuerpo? La causa principal sería una fuerza. Entonces nosotros vamos a estudiar el movimiento de un cuerpo a partir de las fuerzas sobre un cuerpo. ¿Listo? Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos un cuerpo cualquiera? Un cuerpo, ahí está. Tengo un cuerpo de masa m y de volumen v, ¿no? Sobre este cuerpo hay muchas fuerzas. Por ejemplo, está la fuerza F1, está la fuerza F2, está la fuerza F3. Y así podemos encontrar N fuerzas. Entonces, sobre este cuerpo están actuando muchas fuerzas. N fuerzas para ser un poquito más exactos, ¿no? N fuerzas actúan sobre un cuerpo, ¿no? Ahora, ¿cuál podrían ser esas fuerzas? Eso es lo que vamos a ver a continuación, pues, ¿no? Mira. Indiferente a la fuerza que sea, pueden ser distintas fuerzas. Una de ellas puede ser la fuerza de gravedad, la fuerza elástica, la fuerza de fricción, la fuerza de tensión, la fuerza eléctrica, la fuerza magnética. Infinidad de fuerzas que existe dentro de la mecánica clásica y dentro de la física en general. Entonces, lo que va a hacer cada una de estas fuerzas es generar un movimiento sobre un cuerpo. Profesor, pero si son muchas fuerzas, cada una de ellas generará un tipo de movimiento, ¿cierto? Por lo tanto, analizar todos los movimientos al mismo tiempo y generar una solución o una conclusión de estos sería un poco tedioso. Entonces, lo que vamos a hacer es representar a todas esas fuerzas como si fuera uno solo. Vamos a representar a todas las fuerzas como una sola. Y a esa fuerza nosotros la vamos a llamar fuerza resultante. Entonces tú debes recordar que la fuerza resultante debe ser la suma de todas las fuerzas, ¿no? Suma de vectores. Entonces, si yo tengo 5, 6, 7, 8, 10 o 20 fuerzas, todas esas 20 fuerzas lo representan uno solo, que sería su resultante. En base al resultado de esta resultante, en base al valor de la resultante, nosotros vamos a estudiar el movimiento del cuerpo. ¿Listo? ¿Y quién estudia ese movimiento del cuerpo a partir de las fuerzas resultantes? Bueno, lo va a estudiar las leyes de Newton. Newton propuso 3 leyes para poder estudiar el movimiento del cuerpo a partir del resultado o el valor de la fuerza resultante. A ver, estudiemos la primera. ¿Cuál es la primera ley de Newton? Primera ley. La primera ley también es conocida como ley de la inercia. ¿Listo? ¿Qué me dice esta primera ley? El cuerpo está sometido a muchas fuerzas, pero
el resultado final de esta fuerza, mira, la fuerza resultante para este cuerpo es 0. Es decir, yo sumé muchas fuerzas, pero al final la fuerza resultante es 0. Si la fuerza resultante es 0, mira lo que podemos hacer. Si la fuerza resultante es 0, nosotros podemos decir que las fuerzas que se dirigen hacia la derecha deben tener el mismo valor de las fuerzas que se dirigen hacia la izquierda. Es decir, las fuerzas se deben compensar en la derecha y en la izquierda. Profe, ese es en el eje horizontal. ¿Qué pasaría en el eje vertical? Bueno, en el eje vertical ocurre algo similar. Fuerzas que van hacia arriba son iguales a fuerzas que van hacia abajo. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que yo debo aplicar cuando la fuerza resultante sobre un cuerpo es 0. Igualar prácticamente fuerzas que van a la derecha con las que van a la izquierda. Igualar las que van hacia arriba con las que van hacia abajo, ¿no? Pero esa no es la única conclusión que se tiene de esta primera ley. Otra conclusión más, o vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Otras dos situaciones que se puedan generar serían estas. Mira. Vamos a poner por aquí. Caso 1 y el caso 2. Si sobre un cuerpo la fuerza resultante es 0, yo puedo asegurar, o mejor dicho, yo puedo mencionar o decir que el cuerpo es posible que esté en reposo. ¿Qué significa que el cuerpo esté en reposo? Que su velocidad sea 0. Es una posibilidad, es una de las posibilidades. ¿Cuál es la otra posibilidad? Si la fuerza resultante es 0, entonces es posible que el cuerpo se mueva con velocidad constante también. Y si se mueve con velocidad constante, estamos ante el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces son las dos posibilidades si es que se cumple la igualdad de la fuerza resultante igual a 0. ¿Listo? Ten en cuenta algo, ¿eh? Yo no estoy asegurando uno de estos dos casos. Yo estoy diciendo que se puede presentar ambos casos, ¿no? Obviamente va a depender de las situaciones del problema o las situaciones del cuerpo para poder identificar qué es lo que se cumple. ¿Listo? Tener mucho cuidado en las preguntas de verdadero o falso. Entonces, esto viene a ser la primera ley de Newton, conocida como ley de la inercia. Ahora, tú te estás preguntando, ¿no? Profe, ¿y qué cosa es inercia? ¿Qué cosa es inercia? Bueno, en simples palabras, la inercia es la oposición que ofrece un cuerpo a cambiar su estado natural. Es la oposición que ofrece un cuerpo a cambiar su estado inicial. ¿Listo? Por ejemplo, a ver, imaginemos que está avanzando un carro con sus pasajeros, está el chofer, está el copiloto. ¿Listo? Entonces, el auto está avanzando con cierta velocidad. Pero en un momento el chofer frena bruscamente. Si el chofer frena bruscamente, ¿qué crees que pase con las personas? ¿Frenarán también de esa manera, así, al seco? ¿O sus cuerpos tratarán de seguir el movimiento? Me imagino que si en una oportunidad has vivido ese tipo de situaciones, si el chofer frena bruscamente, tu cuerpo tratará de seguir el movimiento. Es decir, tu cuerpo sigue yendo hacia adelante, pues, ¿no? Ahora, que impactes con la silla que está delante o que te sostenga el cinturón de seguridad, ya es otra cosa, ¿no? Pero tu cuerpo lo que trata de hacer es irse hacia adelante. ¿Listo? Y eso se le llama inercia, ¿no? Por inercia, tu cuerpo quiere seguir moviéndose. Pero luego aparecen otras fuerzas que lo impiden. Bueno. Entonces, a eso le llamamos inercia. La oposición a cambiar tu estado natural. ¿Listo? Normalmente la inercia también depende de la masa que tiene un cuerpo, ¿no? Mientras más masa tenga un cuerpo, mayor será la oposición. Mientras menos masa tenga un cuerpo, menor será la oposición que ofrece ese cuerpo. ¿Listo, chicos? Entonces, esa es nuestra primera ley de Newton. Vamos con la segunda. A ver. Segunda ley, conocida como ley de masas. ¿Listo? A ver, ¿qué se cumple aquí, profe? Bueno, cuando hablamos de ley de masas, mira lo que se va a cumplir. Si en la primera ley la fuerza resultante es 0, bueno, en la segunda no ocurrirá eso, pues, ¿no? En la segunda ley la fuerza resultante es diferente de 0. ¿Listo? Es diferente de 0. Entonces, ¿qué se cumple si la fuerza resultante es diferente de 0?
Si la fuerza resultante es diferente de cero, entonces yo puedo asegurar, no te olvides, puedo asegurar que el cuerpo también presenta aceleración. Pero lo más importante, la aceleración tiene la misma dirección que la fuerza resultante. Si la fuerza resultante es a la derecha, entonces el cuerpo tendrá una aceleración a la derecha. Si la fuerza resultante es hacia la izquierda, la aceleración también será hacia la izquierda. ¿Listo? Profe, ¿qué más se va a cumplir en esta segunda ley? Bueno, se va a cumplir lo siguiente. Se va a cumplir que esa aceleración es igual al valor de la fuerza resultante sobre la masa. ¿Listo? Por eso se llama ley de masas. ¿Listo? La aceleración depende de la fuerza y de la masa. Si te das cuenta, es de manera inversamente proporcional. Ahora, esta no es la fórmula que muchos conocemos, ¿no? La fórmula que conocemos nosotros es fuerza resultante es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Y esa es la formulita que nosotros vamos a usar continuamente en los problemas. ¿Listo? Entonces, esa sería básicamente nuestra segunda ley de Newton. Si el cuerpo tiene una fuerza resultante diferente de cero, entonces el cuerpo adquiere una aceleración en la misma dirección que esta fuerza resultante. Y se cumple que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Ahora sí, llegamos a la última, la tercera ley. Tercera ley. La tercera ley de Newton, conocida como ley de acción y reacción, ¿no? Ley de acción y reacción. ¿Qué me dice esta ley? Siempre que existe una fuerza de acción sobre un cuerpo, este ofrecerá una fuerza de reacción, una fuerza de oposición a la que se presentó al inicio. Es decir, toda fuerza de acción tiene una fuerza de reacción. No te olvides que estas dos fuerzas no actúan sobre el mismo cuerpo, actúan sobre cuerpos distintos. Y para poder notarlo o que quede claro, mira la siguiente situación. Observa por aquí. Voy a poner a una persona. La persona quiere desatar su furia contra algo, ¿no? Entonces, para eso se encontró en el camino con una roca, una piedra, y lo pateó. Pateó la roca, pateó la piedra, ¿no? Una piedra un poquito grande, ¿no? Ya. Entonces, vamos a tratar de analizar qué es lo que ocurre en el contacto entre esos dos cuerpos, entre el pie y la piedra. Para eso vamos a hacer una pequeña separación. Vamos a separar a esos dos cuerpos. Por la derecha va a estar la roca y por la izquierda va a estar el pie del joven. Ahí está. Listo, vamos a separar esos dos cuerpos. Entonces, al inicio, ¿qué notamos? Que la persona golpea la roca, golpea la piedra. Por lo tanto, si la persona golpea la piedra, entonces la persona, el pie, está ejerciendo una fuerza sobre la piedra. Pero debido al contacto, ¿qué va a hacer la roca? Va a generar una fuerza opuesta a la que se ha presentado. Por lo tanto, la roca generará una fuerza sobre la pierna. ¿Listo? Tenemos nuestra fuerza 1 y nuestra fuerza 2. Entonces, ahí tenemos las dos fuerzas que se han generado. Una generada por el pie sobre la roca y la otra generada por la roca y está actuando sobre el pie. Notarás que esas dos fuerzas tienen direcciones opuestas, ¿no? Y además, según la tercera ley de Newton, se va a cumplir que el valor, mira, escucha, el valor de la fuerza 1 debe ser igual al valor de la fuerza 2. Es decir, las dos fuerzas deben tener el mismo valor, la misma magnitud. ¿Está? Ahora, ten cuidado, ¿eh? Por ahí vas a encontrar capaz una pregunta de verdadero o falso que diga, ¿la fuerza de acción y la fuerza de reacción son iguales? Bueno, tú dirás, profe, ¿son iguales o no son iguales? Si me hablan de fuerzas, debo considerar dos cosas, la magnitud y la dirección. Profe, la magnitud sí son iguales, sí, pero las direcciones,
No lo son, ¿no? Uno va a la derecha y el otro va a la izquierda. ¿Siempre va a ser así? Sí, siempre va a ser así, ¿no? Direcciones opuestas. Entonces, para ir terminando esta tercera ley de Newton, mencionemos que la fuerza 1 que se ha generado al inicio es nuestra fuerza de acción y la otra sería la fuerza de reacción. ¿Listo? Entonces tenemos la fuerza de acción y la fuerza de reacción. Notarás que las dos fuerzas actúan sobre cuerpos distintos. ¿Listo? Ahora,